Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva jornada de capacitación del módulo 3, video número 9, en el cual vamos a abordar la fórmula sumar.si, sumar.si.conjunto, contar.si, contar.si.conjunto, promedio.si y promedio.si.conjunto. Vamos a ver la utilidad de las mismas para que ustedes puedan utilizarlas cuando las necesiten. Vamos a comenzar a compartir pantalla de un ejercicio. Bien. Aquí particularmente volvemos con el registro de los boletos que vinimos trabajando oportunamente en módulos anteriores. La fórmula, como nosotros habíamos visto, si necesitábamos sumar todos los montos o las cantidades vendidas, podíamos hacerlo en forma lineal con la fórmula sumar o con la fórmula autosuma, ¿verdad? Bien. Pero muchas veces podemos tener que nosotros determinar el monto total teniendo en cuenta ciertas restricciones o ciertas condiciones. Entonces, para eso vamos a utilizar las funciones sumar.si, contar.si o sumar.si.conjunto, contar.si.conjunto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo necesito sumar la totalidad del monto vendido en el mes de abril, yo utilizaba la función suma y me sumaba la totalidad del monto completo. O en su defecto utilizaba autosuma o la función subtotales, recuerdan, donde nosotros íbamos filtrando por tipo de boleto y a medida que filtrábamos por tipo de boleto nos iba indicando qué monto habíamos vendido del tipo de boleto que seleccionábamos. La otra opción que nosotros tenemos es dejar seleccionado, por ejemplo, en una celda determinada, colocar la condición que nosotros queremos. Por ejemplo, yo quiero que me sume todo lo vendido en concepto de boletos rojos únicamente. ¿Está? Entonces, ¿qué función vamos a usar? La función sumar, como si fuéramos a querer sumar, pero punto sí. ¿Por qué? Porque la función sumar punto sí me permite sumar todos los montos o todas las cantidades, según yo necesite, que corresponden a un determinado criterio. ¿Bien? Fíjense que tiene tres argumentos esta función. Una es el rango de la condición, otro es el criterio que quiero usar, en este caso que sean rojos, y el rango de suma, es decir, que quiero sumar. El rango serían todos los colores por completo. El criterio vendría a ser lo que yo coloco en esta celda, sería en K4, que en esta oportunidad he colocado rojo. O lo puedo escribir a mano, entre comillas, rojo. Recuerden que los textos en Excel se incluyen entre comillas. Y por último tenemos el rango de suma, que es lo que queremos sumar. En este caso queremos sumar el monto completo. Bien, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Fíjense que aquí lo que nos está diciendo que para boletos rojos yo vendí un total de 1.092.320. Vamos a hacer autosuma para poder corroborar. ¿Quieren? Subtotales, perdón. Vamos a utilizar la fórmula subtotales. Recuerden que habíamos usado la opción 9, que es suma. ¿Y qué es lo que queríamos sumar? ¿Estamos? Bien. Y cuando nosotros realizábamos un filtro, en este caso rojo, nos modificaba el monto vendido a lo que correspondía a un boleto rojo. Fíjense, 1.092.320, que es coincidente con la herramienta que estamos utilizando ahora, que es el sumar.si, 1.092.320. ¿Se dan cuenta? Bien, si yo acá en lugar de rojo lo cambio por verde, fíjense cómo se modifica el valor. Si lo cambio por amarillo, fíjense cómo se modifica el valor. Y si yo lo cambio por azul, también se va a modificar.
Lo mismo haríamos con el contar punto sí, pero el contar punto sí no suma, sino que cuenta. Es decir, a lo mejor nos dice la cantidad de líneas que tenemos con determinada condición. Por ejemplo, quiero contar la cantidad de líneas que tengo que dicen boleto rojo, ¿sí? Entonces, vamos a contar rango y criterio. Tiene dos argumentos. El rango serían todos los boletos y el criterio vendría a ser lo que yo selecciono como criterio en particular, en este caso rojo. ¿Qué nos dice aquí? Le vamos a sacar el símbolo pesos, vamos a dejar el símbolo cantidad. Fíjense que abril tiene del día 1 al 30, es decir, que yo tengo 30 veces boletos rojos, ¿sí? Entonces el contar punto sí me está arrojando cuántas veces yo tengo escrito la palabra rojo dentro de este rango. Si yo borro uno de ellos, fíjense cómo automáticamente se modifica. ¿Se dan cuenta? El contar lo que hace es contar la cantidad de líneas que cumplen determinada condición. En cambio, el sumar lo que hace es sumarme los montos en este caso o las cantidades si yo quiero sumar varias cantidades. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Qué diferencia tenemos entre sumar.sí y sumar.sí.conjunto? El sumar punto sí solamente me permite utilizar un solo criterio. En este caso usamos el criterio de boletos. El sumar punto sí punto conjunto me permite utilizar más de un criterio. Más de un criterio. En este caso, a lo mejor, yo quiero decir, súmame el monto total vendido de boletos rojos, pero entre el 1 de abril del 2021 y el 3 de abril del 2021. O sea que aquí ya tenemos tres condiciones, porque tenemos las fechas más el color. ¿Sí? En este caso, ya no podemos usar un sumar.sí, sino que tenemos que utilizar un sumar.sí.conjunto, porque tenemos más de un criterio a aplicar. Vamos a prestar bien atención cómo usamos esta fórmula y además cómo se trabaja cuando usamos como criterio fechas, como en este caso en particular. Vamos a colocar sumar.sí.conjunto. Lo que hacemos es seleccionar todo el rango de suma completo. Seleccionamos todo el rango de suma completo, que sería el monto. Como rango de criterios 1, ¿qué vamos a seleccionar? Bueno, el rango de los criterios 1, digamos que sería el color. ¿Bien? ¿Cuál sería el criterio 1? El criterio 1 lo voy a tener en K6, que en este caso coloqué rojo. Bien. ¿Cuál sería el rango de criterios 2? En este caso, el rango de criterios 2 sería todo lo que corresponde a la fecha. ¿Bien? ¿Cuál sería el criterio 2? El criterio 2 es que sea mayor o igual al 1 del 4 del 2021, ¿sí? Pero ¿cómo coloco que sea mayor o igual al 1 del 4 del 21? Bueno, en estos casos, cuando tenemos fechas, lo que debemos hacer es, entre comillas, colocar los signos mayor o igual o menor que necesito, en este caso mayor o igual. Utilizamos el símbolo ampersand de concatenar, que ya lo visualizamos en módulos anteriores, cuál era su utilidad, y seleccionamos la celda L6, que es donde tenemos nosotros la fecha mayor o igual que necesitamos. ¿Bien? Por otro lado, tenemos otro rango de criterios. ¿Qué otro rango de criterios necesitamos? La fecha nuevamente. ¿Por qué? Porque el próximo criterio va a ser menor o igual a ¿qué? Menor o igual ampersand a M6, que es donde tenemos la otra fecha sobre la cual queremos ahondar. Entonces tenemos
La primer parte del sumar sí conjunto que me pide un rango de suma, que es el rango del monto. La segunda parte del sumar sí conjunto que me pide el rango de criterios, que son los colores. La tercera parte que me pide el criterio. ¿Qué criterio es? El que yo coloco como color predefinido. En este caso colocamos rojo. Después tenemos el rango de fechas para poner mayor o igual al 1 del 4 y nuevamente con otro criterio el rango de fechas nuevamente para poner la fecha menor o igual a. Fíjense que nos dice que el monto vendido en boletos rojos entre el 1 del 4 y el 3 del 4 fueron 49.320 pesos. Si nosotros vemos lo que vendimos entre el 1 y el 3 del 4 de boletos rojos, es todo lo que le estoy seleccionando a continuación. Y si sumamos esos tres montos, el resultado da 49.320, tal cual lo que nos definió la fórmula. ¿Bien? El contar sí conjunto hace exactamente lo mismo, solamente que cuenta la cantidad de celdas que cumplen más de un criterio. ¿Sí? Y en el caso del promedio sí y el promedio sí conjunto, hacemos exactamente lo mismo que el sí y el sí conjunto del sumar, pero calculamos el promedio. En este caso, si nosotros quisiéramos calcular el promedio ponderado vendido de boletos azules, podemos hacer el promedio punto sí, en el cual nos pide el rango, que serían los colores, el criterio, que en este caso sería el color que yo elijo, y el rango sobre el cual quiero que me calcule el promedio, por ejemplo, el promedio de ventas en este caso. ¿Bien? Entonces ahí tenemos definido que el promedio de ventas que realizamos, le vamos a poner promedio.si acá abajo porque es el que usamos, y acá arriba el promedio.si.com. Entonces, el promedio de ventas de boletos azules fue de 9.142,80. Ahora, si nosotros queremos hacer exactamente lo mismo, que es calcular el promedio, pero con más de un criterio, es decir, con el criterio de las fechas y con el criterio del color, vamos a tener que utilizar la fórmula promedio.si.conjunto, porque es la que nos va a permitir utilizar más de un criterio, es decir, el criterio de color y el criterio de las fechas. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Promedio.si.conjunto, seleccionamos el rango de promedio que nosotros queremos determinar, que quiero que me calcule el promedio, en este caso el monto. Como rango de criterios 1, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál es el primer criterio que quiero aplicar? Bueno, el color de boleto, por ejemplo. El criterio 1, ¿cuál va a ser? El color de boleto que elegí yo, está en K8, según lo que escribimos. Como rango de criterios 2 vamos a tener la fecha. Seleccionamos todo el rango de fecha correspondiente. Como criterio 2 tenemos la fecha, pero ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo hacíamos con la fecha? Le poníamos mayor, igual, entre comillas, el símbolo ampersand para unir y L8 en este caso, que es donde tengo la fecha mayor o igual a que necesito. ¿Bien? Como rango de criterio 3, vamos a tener la fecha nuevamente. Y como criterio 3, la fecha menor o igual a quiero que me calcule. ¿Cómo poníamos el símbolo? El simbolito lo poníamos como menor o igual, ampersand también, y la fecha que seleccione yo en M8 en este caso, como filtro para que me realice el cálculo del promedio. Y ahí nos determina que de boletos azules, entre el 1 del 4 y el 3 del 4, vendimos un promedio de 2.064 pesos.
Fíjense que tenemos este y este que corresponden a los boletos azules. La suma sí da 6.192, pero fíjense el promedio cuánto nos da, 2.064. En la barra de estado lo pueden verificar, al igual que la fórmula que nos arroja los 2.064 de los que estamos hablando. ¿Bien? Bárbaro. Estas herramientas les van a servir entonces para poder sumar, contar o calcular promedios cuando necesitan utilizar más de un criterio en particular. Más de un criterio o más de un criterio en particular sin necesidad de sumar todo o calcular el máximo a todo o el mínimo a todo por completo. Lo que sí nos queda por revisar y por tener en cuenta es que si necesitamos utilizar o realizar la suma, por ejemplo, de dos condiciones que revisten el mismo carácter, en este caso, si nosotros necesitamos sumar cantidad de ventas realizadas de boletos rojos más boletos azules, como están dentro de la misma columna los criterios, no podemos usar un único sumar punto sí punto conjunto, en donde nosotros digamos rango de suma, el monto, rango de criterios 1, el tipo de boleto, el criterio 1 que sea rojo, por ejemplo, o seleccionando la celda rojo, y el rango de criterios 2, nuevamente los colores, y el criterio 2 que sea azul. ¿Sí? Porque nos va a arrojar un valor erróneo, en este caso 0. ¿Por qué? Porque al estar el mismo, o sea, el criterio, por más que sean dos criterios los que quiero sumar, están bajo la misma columna, no lo suma, porque interpreta que estamos queriendo hacer un concatenar de rojo más azul, y no existe el rojo más azul, no existe el rojo azul, existe el rojo más los azules. En este caso, el único remedio que tenemos es hacer dos sumar punto sí o dos sumar punto sí punto conjunto. Haríamos un sumar punto sí punto conjunto con el monto para criterios de colores y color rojo, ¿sí? Y por medio de un signo más en el medio, lo que hacemos es agrampar o relacionar otro sumar punto sí punto conjunto, también con el monto, con los tipos de boletos, y le colocamos azul. En este caso, la diferencia es que en lugar de usar un sumar sí punto conjunto, utilizamos dos sumar punto sí punto conjunto unidos por un signo más en el medio. ¿Ven? Y aquí nos arroja claramente el resultado del monto total vendido de boletos rojos más azules. ¿Se entiende? La única forma y situación en que yo puedo usar un único sumar punto sí punto conjunto cuando se repiten criterios es en el caso de las fechas, como hicimos recientemente cuando queríamos colocar fecha mayor igual a y menor igual a. Bien, en ese caso están bajo la misma columna, pero es la única forma, manera y posibilidad que tengo de usar un único sumar sí conjunto, cuando la repetición de criterios se dan en fechas. En el caso que no se den fechas, como es el caso de los colores de boleto, tenemos que utilizar dos sumar sí diferentes unidos por un signo más. Bien. Esperamos que este nuevo módulo les haya sido de súper utilidad y que puedan aplicarlo a la vida diaria profesional realizando las planillas de cálculos que ustedes requieran. Les damos un cordial saludo y muchísimas gracias por la atención.